Madrid, finales de los años 90. La ciudad vive uno de los momentos de mayor crecimiento económico de su historia reciente. España acaba de entrar en el euro, el desempleo comienza a descender y el país parece haber dejado atrás las crisis económicas que marcaron décadas anteriores. En materia de seguridad, la principal preocupación del Estado sigue siendo el terrorismo de ETA. Durante más de 30 años, la organización ha mantenido una campaña violenta que ha marcado profundamente la política española. La mayor parte de los recursos policiales, de inteligencia y judiciales están concentrados en esa amenaza. Pero mientras toda la atención se centra en un enemigo conocido, otro fenómeno comienza a desarrollarse lentamente en Europa. Un fenómeno mucho más difuso, menos visible y mucho más difícil de detectar. El crecimiento de redes yihadistas internacionales. A diferencia de organizaciones terroristas clásicas, estas redes no funcionan como estructuras jerárquicas tradicionales. No tienen un mando único ni una cadena de mando clara. Funcionan más bien como ecosistemas de relaciones personales. Personas que se conocen, que comparten ideología, que se ayudan mutuamente y que pueden activarse en distintos países cuando las circunstancias lo permiten. Durante los años 90, uno de los lugares donde este ecosistema empieza a consolidarse es Europa. Y dentro de Europa algunos países se convierten en nodos especialmente importantes. Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia y también España. Pero en aquel momento casi nadie percibe todavía el alcance de ese fenómeno. España como punto logístico. Durante la década de los 90, España no es considerada un objetivo prioritario para el terrorismo islamista. El país tiene una relación relativamente limitada con los conflictos de Oriente Medio y mantiene una presencia internacional moderada. Eso convierte al territorio español en algo diferente. No en un campo de batalla, sino en un espacio logístico, un lugar donde ciertas redes pueden moverse con relativa discreción, donde pueden reunirse, recaudar fondos, conectar personas, organizar viajes y construir relaciones. Uno de los nombres que comienza a aparecer en investigaciones policiales a finales de esa década es el de Imad Eddin Barakat Yarkas, más conocido como Abu Dada. Yarkas había llegado a España en los años 80. Se instaló en Madrid y con el tiempo obtuvo la nacionalidad española. Durante años llevó una vida aparentemente normal. Trabajó en el sector textil, mantuvo negocios modestos y se movía con naturalidad dentro de la comunidad árabe de la ciudad. Pero paralelamente empezó a construir una red de contactos que acabaría llamando la atención de los servicios de seguridad. Según las investigaciones judiciales posteriores, Dada actuaba como enlace entre militantes islamistas en Europa y organizaciones yihadistas en Afganistán. Su papel no era planificar atentados. Su función era otra: servir como facilitador, reclutar voluntarios, organizar viajes, conectar personas que de otro modo nunca se habrían conocido. Ese tipo de función logística es fundamental en redes clandestinas y al mismo tiempo extremadamente difícil de detectar, porque muchas de esas actividades, vistas de forma aislada, no parecen necesariamente delictivas. Viajar, reunirse, enviar dinero, ayudar a conocidos. Pero cuando se observan todas juntas, empiezan a formar un patrón. Y ese patrón comenzaba a aparecer en las investigaciones policiales. Lavapiés, el punto de encuentro. Muchos de esos contactos se desarrollaron en un barrio concreto de Madrid. Lavapiés. A finales de los años 90, Lavapiés era uno de los barrios más diversos de la ciudad. Allí convivían comunidades procedentes de distintos países: magrebíes, pakistaníes, senegaleses, latinoamericanos. Era un barrio donde convivían idiomas, religiones y culturas muy diferentes. En ese entorno aparecieron pequeñas mezquitas improvisadas en locales comerciales o pisos.
La mayoría eran simplemente lugares de oración para comunidades inmigrantes. Pero algunos de esos espacios también se convirtieron en lugares de encuentro donde circulaban discursos más radicales. Allí Abu Dada estableció contacto con varios individuos que acabarían formando parte de su entorno. Algunos habían combatido en conflictos como Bosnia, otros habían pasado por Afganistán, otros simplemente buscaban una identidad ideológica en medio de una vida marcada por la migración y la precariedad. Con el tiempo, ese círculo de relaciones fue creciendo y comenzó a conectarse con redes similares en otros países europeos. Hamburgo. Mientras tanto, a más de 2000 kilómetros de Madrid, otra historia estaba tomando forma. En Hamburgo, Alemania. A finales de los años 90, un grupo de estudiantes extranjeros empezó a reunirse regularmente en pequeños apartamentos cercanos a la universidad. Muchos de ellos procedían del norte de África o de Oriente Medio. Compartían algo más que nacionalidad o religión. Compartían una visión cada vez más radical del mundo. Entre ellos estaba Mohamed Atta. Atta había nacido en Egipto y se había trasladado a Alemania para estudiar arquitectura. Durante sus primeros años en Hamburgo llevaba una vida relativamente normal. Pero poco a poco empezó a radicalizarse. Las reuniones entre aquel grupo de estudiantes terminaron convirtiéndose en algo más que encuentros religiosos. Se transformaron en el núcleo de lo que más tarde se conocería como la Célula de Hamburgo. Un grupo que acabaría pasando a la historia, porque varios de sus miembros participarían directamente en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Mohamed Atta se convertiría en el líder operativo del grupo y en el piloto del avión que impactó contra la torre norte del World Trade Center. Las investigaciones posteriores revelarían que algunos miembros de esa red habían mantenido contactos con islamistas en distintos países europeos, entre ellos España. Eso no significaba que España hubiera participado en la planificación de los atentados, pero sí indicaba algo importante, que el país formaba parte de un ecosistema europeo de radicalización y apoyo logístico. Londres. Mientras Hamburgo se convertía en uno de los centros operativos de esa red, otro lugar adquiría una importancia diferente. Londres. Durante los años 90 y principios de los 2000, la capital británica se convirtió en un punto de referencia para predicadores islamistas radicales. Algunos de ellos podían operar allí con relativa libertad debido a las leyes británicas sobre libertad de expresión y asilo político. Uno de los más influyentes fue Abu Qatada. Qatada era considerado por varios servicios de inteligencia como uno de los principales ideólogos de Al-Qaeda en Europa. Sus sermones circulaban por mezquitas, grabaciones de audio y círculos islamistas de todo el continente. Entre quienes escuchaban esos discursos se encontraban individuos que más tarde aparecerían en investigaciones policiales en distintos países, incluido España. Durante años, Londres funcionó como una especie de centro ideológico del yihadismo europeo, un lugar donde se legitimaban ataques, se difundían discursos radicales y se creaban vínculos personales entre individuos de distintos países. España, Alemania y Reino Unido empezaban así a formar parte de una misma red informal. Una red que no tenía fronteras claras, ni una estructura única, pero que compartía algo fundamental: una ideología común y una creciente sensación de enfrentamiento con Occidente. Un enemigo invisible. A finales de los años 90, la amenaza que representaban esas redes todavía no era percibida con claridad por la mayoría de los gobiernos europeos. El terrorismo islamista internacional era visto como un fenómeno lejano, algo relacionado con conflictos en Oriente Medio o Asia Central, no con Europa. Esa percepción cambiaría radicalmente el 11 de septiembre de 2001. Pero incluso después de ese momento, muchos de los individuos que formaban parte de estas redes seguían siendo figuras secundarias en investigaciones policiales.
Nombres que aparecían en informes, contactos detectados en escuchas, personas relacionadas con otras personas, pero nada que pareciera una amenaza inmediata. Entre esos nombres estaban algunos que, pocos años después, aparecerían vinculados a otra investigación, la del 11 de marzo de 2004. La pregunta. Con el paso de los años, los investigadores volverían una y otra vez a una misma pregunta. Si algunos de los individuos que acabarían participando en el 11M ya estaban presentes en investigaciones policiales anteriores, ¿cómo fue posible que la red siguiera creciendo? La respuesta no se encuentra en un único error, sino en una combinación de factores. Fragmentación de información, falta de coordinación entre agencias, prioridades centradas en otras amenazas, y la propia naturaleza difusa de estas redes. Pero para entender realmente cómo esa red llegó a materializarse en el atentado de Madrid, todavía falta una pieza fundamental: los explosivos. Y el camino que esos explosivos recorrerían desde Asturias hasta una finca situada en las afueras de Madrid. Un lugar que se convertiría en el centro logístico del atentado. Morata de Tajuña. Y ahí es donde continúa esta historia. Si el primer capítulo de esta historia explica cómo se formó la red, el siguiente paso es entender cómo esa red consiguió los medios materiales para ejecutar el atentado. Porque las ideologías pueden circular durante años sin consecuencias. Pero un atentado terrorista necesita algo más. Necesita infraestructura. Necesita explosivos. Necesita logística. Y en el caso del 11 de marzo de 2004, esa logística empezó a tomar forma lejos de Madrid. En Asturias, una región minera en el norte de España donde desde hacía décadas la industria del carbón había utilizado explosivos industriales para las labores de extracción. Dinamita, detonadores, material sensible que debía estar estrictamente controlado. Pero como ocurre en muchos sectores industriales, la combinación de rutina, confianza y falta de vigilancia absoluta generaba vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades acabarían siendo aprovechadas por un grupo que, en aquel momento, nadie imaginaba que estaba preparando el mayor atentado de la historia del país. Uno de los nombres que aparecerían en esa historia era José Emilio Suárez Trasorras. Trasorras había trabajado como minero en Asturias. Conocía el funcionamiento de las explotaciones mineras. Sabía cómo se almacenaban los explosivos. Y sabía también cómo funcionaba el sistema de control del material. Pero su vida no era sencilla. A comienzos de los años 2000, Trasorras ya estaba incapacitado laboralmente por problemas psiquiátricos. Había sido diagnosticado con trastornos que afectaban a su estabilidad emocional y a su capacidad para mantener una vida laboral normal. Aún así, seguía moviéndose en ambientes complejos. Durante años había colaborado ocasionalmente como confidente policial en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. ¿Y se habla de hachís? Me ofrecen hachís, pero ya les digo, yo no tengo clientes para hachís porque no me dedico al tráfico de hachís. Y en las operaciones en las que intervengo tengo que consultarla siempre con el inspector de estupefacientes de la brigada de Avilés. Y se habló de hachís y me preguntaron en un momento dado si había forma de conseguir explosivos. Eso significaba que tenía contactos con delincuentes y también con agentes de seguridad. Ese doble mundo entre criminales y policía era una posición delicada, pero también una posición que podía abrir muchas puertas. Otro personaje importante en esta historia es Rafa Zuyer. Zuyer era un joven de origen marroquí que había tenido problemas con la justicia por delitos menores. Era más conocido en los puticlubs y en los casinos que en las mezquitas. No suelo efectuar mezquitas, yo más bien discotecas. Puedes preguntar por mí toda Madrid. En un momento determinado había empezado a colaborar como confidente de la Guardia Civil. Su papel consistía en proporcionar información sobre movimientos en determinados círculos criminales. Era un intermediario, una figura que se movía entre distintos entornos.
entre ellos el mundo del tráfico de drogas y la pequeña delincuencia. Pero también círculos donde empezaban a aparecer individuos vinculados al islamismo radical. Algunos de los implicados en la trama no eran inicialmente militantes ideológicos. Eran delincuentes comunes, personas acostumbradas al contrabando, al tráfico de drogas y a pequeños delitos, pero que terminaron entrando en contacto con círculos radicales. Y esa combinación de delincuencia y radicalización resultó especialmente peligrosa. Jamal Hamidan, el chino. El nombre de Jamal Hamidan aparecería repetidamente en la investigación del 11M. Hamidan había nacido en Marruecos y llevaba años viviendo en España. Tenía antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos. Durante mucho tiempo había estado vinculado a redes de narcotráfico. Pero en algún momento de su trayectoria empezó a mostrar signos de radicalización religiosa. No era un ideólogo, ni un predicador, pero comenzó a relacionarse con individuos vinculados al islamismo radical. Y al mismo tiempo mantenía contactos en el mundo criminal. Esa combinación lo convertía en un puente entre dos mundos que normalmente no se cruzan: el mundo de la delincuencia y el mundo del terrorismo. Ese papel acabaría siendo clave, porque fue Hamidan quien comenzó a buscar explosivos. Después me preguntaron en un momento dado que si había forma de conseguir explosivos. ¿Quién se lo preguntó? Bueno, es que ahora no quiero involucrar a nadie porque no me acuerdo exactamente quién fue el que me lo preguntó. ¿Conoces a Jamal Hamidan a raíz de esa reunión del McDonald's de Carabanchel? Y a Rachid Aklis tampoco lo conocía de nada. ¿Y la reunión la convoca Zubier? Sí, señor. ¿Y se habla de hachís? Se habla de, me ofrecen hachís, pero ya le digo, yo no tengo clientes para hachís porque no me dedico al tráfico de hachís. Y en las operaciones en las que intervengo tengo que consultarlas siempre con el inspector de estupefacientes de la brigada de Avilés. Y se habló de hachís y me preguntaron en un momento dado si había forma de conseguir explosivos. Uno de los encuentros más citados en la investigación tuvo lugar en septiembre de 2003. El escenario fue un lugar tan cotidiano como inesperado: un McDonald's en Carabanchel, en Madrid. Allí se reunieron varias personas que en aquel momento parecían simples conocidos. Entre ellos estaban Jamal Hamidan, Rafat Zuyer, José Emilio Suárez Trasorras y los hermanos Ulat Asha. La conversación giró en torno a un tema muy concreto: explosivos. Según los testimonios recogidos posteriormente, Hamidan planteó directamente lo que necesitaba. Buscaba dinamita y detonadores. La excusa que se mencionó en aquel momento era la apertura de cajas fuertes en robos. Pero con el tiempo esa explicación resultaría difícil de sostener. Trasorras respondió que podría conseguir goma 2 eco, un tipo de dinamita industrial utilizada en minería. Pero añadió una frase importante: y en las operaciones en las que intervengo tengo que consultarla siempre con el inspector de estupefacientes de la brigada de Avilés. Aquella conversación fue posiblemente uno de los primeros pasos hacia el atentado, aunque en ese momento nadie lo percibiera así. Un entorno vulnerable. Las explotaciones mineras de Asturias manejaban explosivos de forma regular. Cartuchos de dinamita, detonadores, material sensible que debía almacenarse bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, la realidad sobre el terreno era más compleja. Muchas minas operaban con sistemas de vigilancia limitados. Los explosivos se guardaban en polvorines que, en algunos casos, no contaban con controles extremadamente rigurosos. En ese contexto, alguien con conocimiento del sector podía detectar puntos débiles. Y Trasorras conocía ese mundo perfectamente. Había trabajado allí, sabía cómo funcionaban los almacenes, y sabía qué controles existían y cuáles no. A comienzos de 2004 comenzaron a producirse desplazamientos entre Asturias y Madrid. Los investigadores reconstruyeron esos movimientos más tarde gracias a varios elementos: registros telefónicos, peajes y fotografías captadas por radares de tráfico. En uno de esos viajes, el vehículo utilizado fue un Toyota Corolla.
El coche fue detectado por radares en distintas carreteras del norte de España. En otro momento del trayecto, el vehículo fue detenido por una patrulla de tráfico. El agente que realizó la intervención fue José María de la Fuente. El conductor era Yamal Amidan. Tras comprobar la documentación y tramitar una sanción administrativa, el vehículo continuó su camino. En ese momento, Amidan no tenía ninguna orden de detención pendiente. Para el agente que realizó el control, se trataba simplemente de una infracción de tráfico más. Pero con el paso del tiempo, ese episodio se convertiría en uno de los muchos momentos que los investigadores revisarían con la pregunta inevitable: ¿qué habría pasado si alguien hubiera sabido lo que realmente estaba ocurriendo? Las señales. En retrospectiva, varios indicios empezaban a aparecer. Rafat Zouyer había transmitido información a sus contactos en la Guardia Civil sobre movimientos relacionados con explosivos. Trasorras hablaba con conocidos sobre dinamita. Se producían viajes frecuentes entre Asturias y Madrid, pero cada una de esas señales aparecía aislada, fragmentada, sin un contexto completo que permitiera interpretarla correctamente. Ese es uno de los mayores desafíos en el trabajo de inteligencia. La información rara vez aparece en forma de una historia completa. Llega en fragmentos, en datos sueltos, en conversaciones inconexas, y muchas veces el significado real solo se entiende después de que los hechos han ocurrido. Morata de Tajuña. El taller del atentado. El lugar. A unos 30 kilómetros al sureste de Madrid, el paisaje cambia rápidamente. La densidad urbana de la capital desaparece y es sustituida por carreteras secundarias, campos abiertos y pequeñas localidades agrícolas. En esa zona se encuentra Morata de Tajuña, un municipio tranquilo de la Comunidad de Madrid. Durante años ha sido conocido por su producción agrícola y por su cercanía con otros pueblos históricos como Chinchón. A primera vista, nada en Morata sugiere que allí pudiera haberse gestado uno de los atentados más graves de la historia de Europa. Pero en los meses previos al 11 de marzo de 2004, una finca situada en las afueras del municipio se convirtió en algo muy diferente. Según la investigación posterior, ese lugar funcionó como centro logístico y punto de preparación de las bombas utilizadas en los trenes de Madrid. Un espacio apartado, con poco tránsito, y donde la presencia de varias personas entrando y saliendo no llamaba demasiado la atención. La finca había sido alquilada por Yamal Amidan, conocido como el Chino. Para el propietario del inmueble, la operación no parecía especialmente extraña. Era un alquiler más, un grupo de personas que necesitaban un lugar donde alojarse. Nada que indicara una actividad criminal. De hecho, durante el juicio posterior, el propietario declaró que la policía no mostró interés por la finca hasta después de los atentados. Sin embargo, el lugar reunía varias características que lo hacían ideal para lo que la célula necesitaba. Estaba lo suficientemente lejos de la ciudad como para trabajar con cierta discreción, pero al mismo tiempo lo bastante cerca como para desplazarse a Madrid en menos de una hora. Un punto intermedio entre el anonimato del entorno rural y la proximidad de una gran capital. Allí comenzaron a reunirse varios miembros del grupo, algunos ya conocidos por los investigadores, otros todavía anónimos, pero todos formando parte de una red que estaba entrando en su fase final. El traslado de los explosivos. A medida que avanzaba el invierno de 2003 y comienzos de 2004, los explosivos comenzaron a llegar a Madrid. El material procedía de goma 2 Eco, una dinamita industrial utilizada habitualmente en minería. Según la investigación judicial, parte de ese material había sido sustraído de la explotación minera asturiana conocida como Mina Conchita. Los cartuchos de dinamita fueron transportados desde Asturias hasta Madrid mediante varios viajes en coche. El traslado no se realizó en una sola operación. Fue un proceso gradual, viajes aparentemente normales por carretera, trayectos que vistos de forma aislada no parecían fuera de lo habitual, pero que en conjunto permitieron desplazar decenas de kilos de explosivo hasta la finca de Morata.
Una vez allí comenzaría la fase más delicada del plan: la fabricación de las bombas. El montaje de los artefactos. Según la investigación posterior, en la finca de Morata se prepararon las mochilas bomba que acabarían en los trenes. El procedimiento combinaba elementos relativamente sencillos: cartuchos de dinamita, detonadores eléctricos y teléfonos móviles modificados. Los teléfonos utilizados fueron Mitsubishi Triumph T110, un modelo relativamente común en aquella época. La elección del dispositivo no fue casual. Los terroristas aprovecharon una función muy simple del teléfono: la alarma programada. El mecanismo era relativamente rudimentario. El sistema de vibración o iluminación del teléfono se conectaba al detonador eléctrico. Cuando la alarma programada se activaba, el impulso eléctrico cerraba el circuito. Ese impulso activaba el detonador, y el detonador hacía explotar la carga de dinamita. El sistema tenía una ventaja importante para quienes lo utilizaban. No dependía de una llamada telefónica. No dependía de cobertura. Y permitía programar varias explosiones dentro de un margen de tiempo muy concreto. Un método simple, pero eficaz. Los teléfonos. La investigación posterior permitió reconstruir parte del origen de los teléfonos utilizados en el atentado. Un comerciante había adquirido una partida de teléfonos Triumph T110 a través de un distribuidor. Algunos de esos terminales fueron vendidos posteriormente en tiendas de telefonía del área de Madrid. Entre los compradores se encontraban individuos vinculados a la célula que estaba preparando el atentado. A la vez, los terroristas adquirieron tarjetas SIM de prepago en distintos locutorios de la capital. Uno de esos establecimientos estaba vinculado a Yamal Zogam, que regentaba un locutorio en el barrio de Lavapiés. Las tarjetas SIM eran fáciles de adquirir. En aquella época el sistema de registro de usuarios de telefonía móvil era mucho menos estricto que en la actualidad. Eso permitía comprar tarjetas de prepago sin proporcionar demasiados datos personales. Y eso hacía más difícil rastrear a los usuarios. Una vez en la finca de Morata, los miembros del grupo comenzaron a montar los dispositivos: explosivo, detonador, teléfono, mochila. Cada uno de esos elementos formaba parte de un sistema diseñado para explotar en un momento concreto. Las últimas semanas, en los días previos al atentado, la actividad en la finca continuó. Los investigadores determinarían posteriormente que varios miembros del grupo pasaron tiempo en el lugar. Algunos entraban y salían. Otros permanecían allí durante horas. Para los vecinos de la zona, aquello no parecía especialmente extraño. La presencia de inmigrantes trabajando o viviendo temporalmente en fincas rurales era algo relativamente habitual. Pero con el paso del tiempo, los investigadores encontrarían en la finca varios indicios que confirmaban lo que había ocurrido allí. Restos de explosivos, detonadores, huellas dactilares, muestras de ADN. Todos ellos señalaban que aquel lugar había sido utilizado como centro de preparación de las bombas. Una red que ya existía. Cuando los investigadores reconstruyeron los acontecimientos después del atentado, se dieron cuenta de algo importante. La red que había preparado el ataque no había aparecido de repente. Había surgido de una combinación de factores. Redes islamistas que llevaban años funcionando en Europa. Individuos radicalizados. Delincuentes comunes. Confidentes policiales. Y una serie de fallos o desconexiones en el flujo de información entre distintas instituciones. Nada de eso, por separado, parecía suficiente para explicar lo que ocurrió. Pero juntos formaban una cadena que conectaba Hamburgo, Londres, Asturias y Madrid, y que acabaría desembocando en los trenes de cercanías que cada mañana transportaban a miles de personas hacia la capital. La noche anterior. En la noche del 10 al 11 de marzo de 2004, varias tarjetas SIM utilizadas en los teléfonos de las bombas fueron activadas. Los registros de telefonía permitirían descubrir después que algunas de esas activaciones se produjeron precisamente en la zona de Morata de Tajuña.
Era una de las últimas piezas del rompecabezas. Las bombas estaban listas, los teléfonos programados, las mochilas preparadas. Solo faltaba un paso: transportarlas hasta los trenes y colocarlas antes de que comenzara la hora punta de la mañana siguiente. Durante meses, aquella red había funcionado en silencio. Reuniones discretas, viajes aparentemente normales, conversaciones que parecían insignificantes. Pero ahora todo estaba a punto de cambiar, porque la madrugada del 11 de marzo marcaría el final de ese proceso. Las mochilas abandonarían la finca. Serían transportadas hasta distintos puntos del corredor de Henares. Y poco después terminarían dentro de varios trenes de cercanías. En ese momento el plan ya estaba en marcha. Y nadie en la ciudad de Madrid sabía todavía lo que estaba a punto de ocurrir. Durante años, los investigadores intentarían reconstruir cada paso de esa historia. Cada conversación, cada viaje, cada decisión. Pero hay algo que resulta evidente cuando se observa la secuencia completa. El atentado no fue el resultado de un único momento. Fue la consecuencia de una cadena de acontecimientos que se desarrollaron durante años. Una red que había surgido lentamente, que había evolucionado y que finalmente encontró los medios para actuar. La madrugada del 11 de marzo, esa red ya estaba preparada. A las 7:01 de la mañana, 4 trenes de cercanías salieron de Alcalá de Henares en dirección a Madrid. Miles de personas subieron a ellos sin saber que, entre sus pasajeros, viajaban también varias mochilas. Mochilas que habían sido preparadas en silencio, en una finca a 30 kilómetros de la capital. Mochilas que estaban a punto de convertir una mañana cualquiera en uno de los días más oscuros de la historia reciente de España. Y ahí comienza el capítulo 2. La mañana del 11 de marzo de 2004.